Ministerio de Educación. Buenos días. Vamos a ver un primer tema que son o que corresponde a los resultados preliminares del Ser Bachiller. Todavía tuvimos un pequeño grupo de alrededor de 4,000 estudiantes, entre los que se contaban algunos del bachillerato intensivo que fueron evaluados el día viernes y por esa razón los datos que presentamos hoy serán preliminares. Sin embargo, como les habíamos ofrecido la semana pasada, pueden ya brindarles un nivel de información interesante. Sigamos, por favor. En total se han evaluado hasta antes del viernes 112,201 estudiantes de tercero de bachillerato que pertenecen al régimen Sierra y Amazonía. El promedio global es de 789 puntos, es decir, un promedio importante, interesante. Matemáticas 743, lengua y literatura 786, ciencias naturales 771 y estudios sociales 856, es decir, las mayores notas, las más altas calificaciones se están obteniendo en estudios sociales. Ahora, si nosotros revisamos los resultados, haciendo una primera diferenciación entre hombres y mujeres, más o menos son los mismos, y si se comparan con los del año anterior, lo que vemos es lo que se puede esperar en solo un año, es decir, unas diferencias absolutamente menores. Lo importante es que en periodos largos logremos un avance importante. Aquí se tienen que evaluar más por cortes completas que año a año. Sigamos, por favor. Estos son los resultados por provincia. Me cambiaron la lámina. Los circulitos implica el número de estudiantes que fueron evaluados, el tamaño de la circunferencia es del número de estudiantes que fueron evaluados, por eso es que en Pichincha se ve un círculo más grande, y esto muestra el índice INEVAL. ¿Está combinado los 2 años o no? No, este es el promedio solo de 2016 y luego ya se compara. Ya, este es el promedio del 2016, cambiaron la lámina, y lo que podemos ver es que nuevamente se repiten ciertas tendencias. Por ejemplo, los resultados de la provincia de Cotopaxi. El año pasado también la provincia de Cotopaxi era la que mejores resultados promedio obtenían. Tenemos una lámina en donde podemos ver, había otra lámina, la que sigue. En esta lámina podemos revisar qué provincias son las que han mejorado en términos generales y las que han bajado y las que se mantienen sin cambio. Pero no están todas. Algo pasó por la escala. En realidad sí están todas, pero no están las etiquetas. No están las etiquetas. Pero bueno, hay un grupo importante de provincias que subieron su desempeño, o sea, se destacan Orellana, Tungurahua, Imbabura, por ejemplo. Les vamos a dar el dato de las otras. La gran parte de provincias mantienen su nivel, y tenemos 4 provincias que han disminuido ligeramente su desempeño en relación al año anterior. ¿Me pueden dar tienes? Las provincias que bajaron son, aquí están, las provincias que bajaron son Carchi, Cañar, Pastaza, Chimborazo. Las provincias que incrementaron su desempeño son Orellana, Napo, Tungurahua, Bolívar e Imbabura, y las otras permanecieron con un comportamiento muy similar, comparando el Ser Bachiller del año lectivo actual en relación al año lectivo anterior. En síntesis, lo que se puede decir es que en términos generales los resultados son muy similares a los que se obtuvieron el año anterior, y que las tendencias a nivel de provincia también son más o menos las mismas, no existen cambios bruscos.
y lo que sí esperamos es que a lo largo del tiempo los resultados vayan mejorando. Esta es una primera información que les queríamos presentar del ser bachiller. En las próximas semanas iremos desagregando mayor cantidad de información, presentaremos los resultados, por ejemplo, comparados entre los distintos niveles, entre los distintos sostenimientos, es decir, fiscal, municipal, particular, fiscomisional. Haremos nuevamente una presentación de cuáles son los planteles educativos con mayor desempeño, tanto en niveles absolutos como con el ajuste por factor socioeconómico. Es decir, esta información se desagregará en las próximas semanas cuando tengamos ya incorporados los datos de los aproximadamente 4,000 estudiantes que fueron evaluados el día viernes anterior. Entonces, esto para darles cierta información que les había, para no quedarles mal con la información que les habíamos ofrecido o les habíamos dicho la semana pasada que íbamos a presentar. Después hay un tema que es un tema de coyuntura y lo voy a presentar porque estoy convencido de que seguramente van a preguntar, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué tema? ¿Cuál? El aseguramiento de los bienes. Entonces, vamos a presentar información que clarifica cuál es la posición del gobierno, del Ministerio de Educación en relación a los bienes. Primero, decir que hay 3 preguntas básicas que deberíamos hacernos para tratar este tema de los seguros. La primera pregunta es, ¿existe efectivamente normativa que obligue a asegurar los bienes no productivos como carreteras, caminos vecinales, centros de salud, escuelas, postes, semáforos, etcétera? ¿Existe normativa que obligue a asegurar estos bienes? La segunda, ¿es conveniente que se aseguren todos los bienes del Estado, incluidos los no productivos? Y la tercera, ¿existen alternativas técnicas para mantener protegidos los bienes, ahorrándole recursos al Estado? Creo que son las 3 grandes preguntas que deberíamos hacernos. En relación a la primera, ¿existe normativa que obligue a asegurar los bienes no productivos? La respuesta es no existe normativa que obligue a asegurar los bienes no productivos. Y veamos. Primero, antecedentes normativos de la Contraloría. Tenemos 2 antecedentes. El Manual General de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector Público y el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de los Bienes del Sector Público. Estos 2 instrumentos, estas 2 normativas de la Contraloría estuvieron vigentes hasta agosto del año 2015, hasta agosto del año 2015, es decir, hasta el periodo fiscal anterior, hasta el mes de agosto del periodo fiscal anterior. ¿Qué decía el Manual General de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector Público? Decía que y díganme el artículo, por favor. Bueno, no tiene artículo. Entonces, en el manual decía, entre las medidas de protección y seguridad para los activos fijos, hablaba de los activos fijos, están los seguros, las cauciones suficientes, seguridad física, instalaciones y asignación de personal de seguridad. Y cuando hablaba de pólizas de seguros, decía, de acuerdo al volumen y valor de los activos fijos, al grado de riesgo de la ocurrencia de siniestros, a las posibilidades financieras y presupuestarias de cada entidad y organismo, se contratarán seguros. Entonces, claramente, este manual que estuvo en vigencia hasta agosto del año pasado, dejaba que las instituciones definan discrecionalmente si es que se contrataba o no una póliza para asegurar los activos. Entonces, este manual estaba vigente hasta el mes de agosto del año pasado. Y también estaba vigente
el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público. Ese reglamento no contenía absolutamente nada en relación a pólizas de seguros. Es decir, el reglamento de la Contraloría vigente hasta agosto del 2015 no tenía una sola referencia a los seguros. Entonces, si nos ubicamos cronológicamente en agosto del 2015, no existía obligación de asegurar absolutamente nada. Todo dependía de la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, históricamente, dadas las distintas normas que existían, se hizo costumbre en el Ecuador tener asegurados los bienes productivos fundamentalmente. Ahora, ¿qué pasa con el reglamento que promulga la Contraloría en agosto del 2015? Sigamos. Efectivamente, la Contraloría incorpora en agosto del 2015 por primera vez un artículo que se podría interpretar obliga al aseguramiento de los bienes públicos. Ese es el famoso artículo 5. Ese artículo 5, si se lo lee como artículo único, puede llevarnos a cometer errores. Cuando uno dice la verdad a medias, está mintiendo. Ese reglamento de la Contraloría no tiene un solo artículo, sino que tiene una cantidad mayor de artículos en donde se determina qué tipo de bienes se deberían asegurar. Inmediatamente después del artículo 5, viene todo un capítulo que hace referencia a la clasificación de bienes. Y lo que dice ese reglamento es que los bienes se clasifican entre bienes de larga duración, bienes no depreciables y existencias. Como el artículo está reglamentando también el tema de seguros, entonces esos bienes son los que se deberían asegurar. En principio, se podría pensar que las escuelas son bienes de larga duración. Eso podríamos, si queremos inducir al error a alguien, le podríamos hacer creer que las escuelas o los centros de salud son bienes de larga duración. Pero el propio reglamento define los requisitos para que un bien sea catalogado como un bien de larga duración. Y los requisitos son, artículo 6, requisitos, bienes de larga duración, que sean propiedad de la institución, destinados a actividades administrativas y o productivas, se generen beneficios económicos futuros. Y otros dos requisitos adicionales. Pero claramente, los requisitos excluyen a los bienes no productivos. El literal B, destinados a actividades administrativas y o productivas. Las escuelas están destinadas a actividades administrativas y o productivas, no. Y que generen beneficios económicos futuros. Las escuelas generan utilidades, las escuelas públicas generan utilidades, no. Entonces, si se lee todo el reglamento, el propio reglamento, siendo como ha dicho el presidente incluso, siendo ambiguo en muchas de sus partes, el propio reglamento ya hace una clasificación de bienes que deberían ser asegurados. Aquí no hay lugar a interpretación de nada, está escrito, no se está interpretando nada, esto es lo que dice el reglamento. Pero además, imaginemos por un momento que la intención era que se aseguren todos los bienes. Si es que la intención era que se aseguren todos los bienes, para que ese artículo 5 sea legal, debió haber sucedido que el ente rector del sistema de finanzas públicas le certifique a la Contraloría que se puede promulgar ese artículo. ¿Por qué?
porque según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, promulgado en octubre del 2010, un código orgánico que es superior jerárquica, es una normativa superior al reglamento de la Contraloría, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el artículo 74, cuando habla de los deberes y atribuciones del ente rector del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, establece en el numeral 15, que es obligación, que es deber y atribución del Ministerio de Finanzas, dictaminar en forma previa, obligatoria y vinculante sobre todo proyecto de ley, decreto, acuerdo, resolución o cualquier instrumento legal o administrativo que tenga impacto en los recursos públicos o que genere obligaciones no contempladas en los presupuestos del sector público no financiero. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que el reglamento de la Contraloría, el nuevo reglamento de la Contraloría, se promulga en agosto del 2015, cuando ya estaba vigente un presupuesto, que si quería obligar a que las instituciones públicas asuman obligaciones financieras adicionales, lo primero que debió haber existido es una autorización del ente rector de las finanzas públicas. Y entonces, es evidente que el Contralor o la Contraloría no hace ese pedido de certificación a las finanzas, al ente rector de las finanzas públicas, porque no estaba pidiendo que se aseguren todos los bienes del Estado. Entonces, aquí hay una argumentación jurídica sólida que demuestra que este llamado o intento de llamado a juicio político es absolutamente infundado. Pero además, si es que lo que se argumenta para el pedido de juicio tuviera fundamento y estarían convencidos de que quienes piden el juicio político y estarían convencidos que se deben asegurar todos los bienes públicos, lo primero que deberían hacer es pedirle la renuncia a sus alcaldes, a sus prefectos, porque ningún prefecto, ningún alcalde tiene asegurados todos los bienes que son de propiedad de las municipalidades o de las prefecturas, porque es imposible. Y lo otro, es indeseable. ¿Por qué? Porque por lógica, cuando uno asegura un bien, tiene que hacer un análisis de riesgo. Si es que el riesgo está a mayor dispersión del riesgo, la utilidad de una póliza de seguros es menor. ¿Por qué? Porque conviene asegurar cuando un siniestro, cuando un solo evento va a afectar a una porción importante de los bienes. Si es que yo estoy seguro de que por más fuerte que sea el evento, la afectación no va a llegar ni al 5% de lo asegurado, entonces lo único que se estará haciendo es entregando recursos a aseguradoras y en muchos casos aseguradoras privadas. Revisen ustedes el caso de la alcaldía de Guayaquil. La alcaldía de Guayaquil contrató a principios de este año una póliza de seguros para proteger 1.300 millones de dólares en bienes. Esa póliza fue contratada con una aseguradora privada. El valor de la póliza es de alrededor de $4.600.000, $4.600.000. En los términos de referencia que están en el portal de compras públicas, se puede leer, y esos términos de referencia sirvieron para la adjudicación, se puede leer que se establece que frente a fenómenos naturales, el deducible es del 3% del valor del daño o del bien que se dañó, pero mínimo de $10 millones. ¿Qué pasó
en el peor desastre natural de los últimos 50 años en el Ecuador. ¿Qué pasó en Guayaquil? Según información del propio municipio, el daño ascendió alrededor de $3 millones, fundamentalmente por el paso a desnivel que colapsó. Si es que nosotros leemos los términos de referencia, los pliegos de contratación de la póliza de seguros, eso significaría que primero pagamos más en relación a pólizas de seguros. Es decir, el reglamento de la Contraloría vigente hasta agosto del 2015 no tenía una sola referencia a los seguros. Entonces, si nos ubicamos cronológicamente en agosto de 2015, no existía obligación de asegurar absolutamente nada. Todo dependía de la disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, históricamente, dadas las distintas normas que existían, se hizo costumbre en el Ecuador tener asegurados los bienes productivos fundamentalmente. Ahora, ¿qué pasa con el reglamento que promulga la Contraloría en agosto del 2015? Sigamos. Efectivamente, la Contraloría incorpora en agosto del 2015 por primera vez un artículo que se podría interpretar obliga al aseguramiento de los bienes públicos. Ese es el famoso artículo 5. Ese artículo 5, si se lo lee como artículo único, puede llevarnos a cometer errores. Cuando uno dice la verdad a medias, está mintiendo. Ese reglamento de la Contraloría no tiene un solo artículo, sino que tiene una cantidad mayor de artículos en donde se determina qué tipo de bienes se deberían asegurar. Inmediatamente después del artículo 5, viene todo un capítulo que hace referencia a la clasificación de bienes. Y lo que dice ese reglamento es que los bienes se clasifican entre bienes de larga duración, bienes no depreciables y existencias. Como el artículo está reglamentando también el tema de seguros, entonces esos bienes son los que se deberían asegurar. En principio, se podría pensar que las escuelas son bienes de larga duración. Eso podríamos, si queremos inducir al error a alguien, le podríamos hacer creer que las escuelas o los centros de salud son bienes de larga duración. Pero el propio reglamento define los requisitos para que un bien sea catalogado como un bien de larga duración. Y los requisitos son, artículo 6, requisitos, bienes de larga duración, que sean propiedad de la institución, destinados a actividades administrativas y o productivas, se generen beneficios económicos futuros, y otros dos requisitos adicionales. Pero claramente, los requisitos excluyen a los bienes no productivos. El literal B, destinados a actividades administrativas y o productivas. Las escuelas están destinadas a actividades administrativas y o productivas, no. Y que generen beneficios económicos futuros. Las escuelas generan utilidades, las escuelas públicas generan utilidades, no. Entonces, si se lee todo el reglamento, el propio reglamento, siendo, como ha dicho el presidente, incluso siendo ambiguo en muchas de sus partes, el propio reglamento ya hace una clasificación de bienes que deberían ser asegurados. Aquí no hay lugar a interpretación de nada, está escrito, no se está interpretando nada, esto es lo que dice el reglamento. Pero además, imaginemos por un momento que la intención era que se aseguren todos los bienes. Si es que la intención era que se aseguren todos los bienes, para que ese artículo 5 sea legal, debió haber sucedido que el
ente rector del sistema de finanzas públicas le certifique a la Contraloría que se puede promulgar ese artículo. ¿Por qué? Porque según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, promulgado en octubre del 2010, un código orgánico que es superior jerárquica, es una normativa superior al reglamento de la Contraloría, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 74, cuando habla de los deberes y atribuciones del ente rector del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, establece en el numeral 15, que es obligación, que es deber y atribución del Ministerio de Finanzas, dictaminar en forma previa, obligatoria y vinculante sobre todo proyecto de ley, decreto, acuerdo, resolución o cualquier instrumento legal o administrativo que tenga impacto en los recursos públicos o que genere obligaciones no contempladas en los presupuestos del sector público no financiero. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que el reglamento de la Contraloría, el nuevo reglamento de la Contraloría, se promulga en agosto del 2015, cuando ya estaba vigente un presupuesto, que si quería obligar a que las instituciones públicas asuman obligaciones financieras adicionales, lo primero que debió haber existido es una autorización del ente rector de las finanzas públicas. Y entonces, es evidente que el Contralor o la Contraloría no hace ese pedido de certificación a las finanzas, al ente rector de las finanzas públicas, porque no estaba pidiendo que se aseguren todos los bienes del Estado. Entonces, aquí hay una argumentación jurídica sólida que demuestra que este llamado o intento de llamado a juicio político es absolutamente infundado. Pero además, si es que lo que se argumenta para el pedido de juicio tuviera fundamento y estarían convencidos de que quienes piden el juicio político y estarían convencidos que se deben asegurar todos los bienes públicos, lo primero que deberían hacer es pedirle la renuncia a sus alcaldes, a sus prefectos, porque ningún prefecto, ningún alcalde tiene asegurados todos los bienes que son de propiedad de las municipalidades o de las prefecturas, porque es imposible. Y lo otro, es indeseable. ¿Por qué? Porque por lógica, cuando uno asegura un bien, tiene que hacer un análisis de riesgo. Si es que el riesgo está a mayor dispersión del riesgo, la utilidad de una póliza de seguros es menor. ¿Por qué? Porque conviene asegurar cuando un siniestro, cuando un solo evento va a afectar a una porción importante de los bienes. Si es que yo estoy seguro de que por más fuerte que sea el evento, la afectación no va a llegar ni al 5% de lo asegurado, entonces lo único que se estará haciendo es entregando recursos a aseguradoras y en muchos casos aseguradoras privadas. Revisen ustedes el caso de la alcaldía de Guayaquil. La alcaldía de Guayaquil contrató a principios de este año una póliza de seguros para proteger $1.300 millones en bienes. Esa póliza fue contratada con una aseguradora privada. El valor de la póliza es de alrededor de $4.600.000. $4.600.000. En los términos de referencia que están en el portal de compras públicas, se puede leer, y esos términos de referencia sirvieron para la adjudicación, se puede leer que se establece que frente a fenómenos naturales, el deducible
es del 3% del valor del daño o del bien que se dañó, pero mínimo de 10 millones de dólares. ¿Qué pasó en el peor desastre natural de los últimos 50 años en el Ecuador? ¿Qué pasó en Guayaquil? Según información del propio municipio, el daño ascendió alrededor de 3 millones de dólares, fundamentalmente por el paso a desnivel que colapsó. Si es que nosotros leemos los términos de referencia, los pliegos de contratación de la póliza de seguros, eso significaría que primero pagamos más que el daño ocasionado. O sea, el pago fue mayor al daño ocasionado. Pero segundo, probablemente no se pueda recuperar absolutamente nada, porque esos términos de referencia establecen que el deducible es mínimo de 10 millones de dólares. Entonces, ¿habrá convenido o no habrá convenido la contratación de la póliza? Eso es lo que hay que analizar. Hay que hacer un análisis de riesgo adecuado para tomar este tipo de decisiones. Después, les había hecho una tercera pregunta. ¿Es conveniente? ¿Hay otros mecanismos para proteger bienes? Sí, hay otros mecanismos para proteger bienes. Por ejemplo, hay un mecanismo que se lo puede usar y es el de tener crédito contingente, es decir, que yo active crédito contingente en caso de que se produzca un desastre natural. Existen instrumentos ya modernos, no solo los clásicos instrumentos de seguro, que nos permitirían ahorrarle decenas de millones de dólares al Estado ecuatoriano, y eso es lo que se debería discutir en asamblea. ¿Cómo proteger bienes ahorrándole recursos al Estado? Esa es una discusión a la que invitaremos una vez que pase todo este tema coyuntural. Es una discusión a la que invitaremos a los asambleístas, que le aporten al Estado, que le ahorren decenas y hasta centenas de millones de dólares a través de la modificación de determinado cuerpo jurídico. Entonces, en síntesis, como les he demostrado hoy día, no existe norma jurídica que obligue al aseguramiento de bienes no productivos como centros de salud, carreteras, escuelas, etc. Segundo, si es que a través de un reglamento que nació en agosto del 2015 se pretendía generar obligaciones nuevas a las instituciones públicas, eso debió haber sido aprobado por el ente rector de las finanzas públicas. Eso debió haber sido aprobado por el ente rector antes de promulgar el reglamento, pero conocemos o confiamos de que no fue la intención, por lo que se lee en el propio reglamento, no fue la intención de la Contraloría generar obligaciones, y por eso es que nunca se habría reclamado la ilegalidad de ese artículo. Y tercero, es importante que en el Ecuador discutamos la manera como se pueden proteger los bienes públicos y que tomemos decisiones para ahorrarle decenas y hasta cientos de millones de dólares al Estado ecuatoriano. Transformar la educación, misión de todos.